Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el rey. Mi hermano y mi querida hermana, estamos contentos, felices de poder estar otra vez con cada uno de ustedes, y así como dice el canto, venciendo viene el rey. Pronto, mi querido hermano y mi querida hermana, pronto, pero muy pronto estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. ¿Y estamos preparados para esa venida? Esa es la gran pregunta. La pregunta que me hago o que me tengo que hacer yo, y la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de los que nos estamos escuchando, los que nos están viendo por la señal de televisión o oyendo a través de la radio. El tema, mi hermano y hermana, para hoy, la iglesia de Filadelfia. La semana pasada estudiamos la primera parte, hoy vamos a seguir con la segunda parte y a intentar concluir la segunda parte. Esperamos concluirla hoy, tal vez vamos a correr un poquito, pero quiero sí que quede claro la iglesia de Filadelfia, porque es importante esta iglesia para poder entrar de lleno a la última de las 7 iglesias que nos habla el libro de Apocalipsis. Pero como siempre, mi querido hermano y hermana, antes de entrar al tema quisiera leer una cita y después hacemos la oración. La cita para esta ocasión se encuentra en Juan capítulo 8 y versículo 32. Juan capítulo 8 y versículo 32. Una cita pequeñita pero interesante. Y nos dice así la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que hay algo que es importante conocer. Eso que es importante conocer se llama la verdad. ¿Por qué? Porque esta verdad nos va a hacer libres. O sea, si yo conozco la verdad, voy a tener libertad, voy a ser libre. Pero si no conozco la verdad, entonces ¿cómo voy a pretender yo ser libre? Ahora, si nos preguntamos entonces ¿qué es la verdad? Recuerde la pregunta que le hizo Pilato a Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Esa pregunta es necesario que la podamos hacer nosotros. La respuesta tiene o está escrita en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea que Jesucristo es la verdad. También nos dice Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que la palabra de Dios también es verdad. Pero también nos dice el Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. O sea que los mandamientos de Dios, la ley de Dios también es verdad. 3 cosas al menos que nos dicen esos versículos que son verdad. Entonces el versículo de Juan capítulo 8 y versículo 32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo pretendo yo, cómo quiero yo ser libre si no conozco a Jesucristo, que es la verdad? Si no lo busco en oración. ¿Cómo, mi hermano y hermana, quiero ser libre si no conozco la verdad, si no leo la palabra, si no la estudio, si no la escudriño? Si me conformo con lo que me dicen otros, llámese líderes espirituales, llámese pastores, sacerdotes, el que sea, y no estudio la Biblia, la palabra de Dios por mí mismo. Pero ahí me dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la verdad. ¿Cómo yo pretendo ser libre o quiero ser libre si no guardo los mandamientos de Dios? Cuando el Salmo 119, 142 me dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Tremendo, hermano y hermana. Hace unos 15 años, antes de 15 años, o sea, hace de 15 años para atrás, yo estaba en la iglesia evangélica. Era pastor de jóvenes en una iglesia en Patarrá, allá en Desamparados. Cuando era pastor de jóvenes en ese tiempo, conocí la verdad.
Cuando conocí la verdad, esa verdad, lamentablemente, y gracias a Dios también, pero me trajo problemas. Problemas con mis amigos, problemas con mis hermanos de la iglesia, problemas con el pastor, problemas con mi familia, problemas con todo el mundo. Porque conocí una verdad que nadie aceptaba. Entonces la gente me dejó de hablar. Incluso el pastor incluso le decía a los hermanos que yo estaba en una doctrina que no era una doctrina correcta, una doctrina de demonios. Que no me hablaran cuando llegaba a la casa de mis amigos o ex amigos en ese caso. Ellos me cerraban la puerta, no me querían atender y muchas cosas. ¿Por qué? Porque esta verdad muchas veces no trae amistades, sino que trae más bien enemistades. Sin embargo, yo le preguntaba a la gente, incluso al pastor y a personas, díganme con la Biblia que lo que yo estoy aprendiendo está errado. Pero nunca pudieron usar la Biblia para esto. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en la verdad estaba en la palabra de Dios. Entonces yo me aferré con todo mi corazón y con todas mis fuerzas a esta verdad para poder seguirla y poder predicarla hoy en día. Me llamaron de muchas maneras, porque cuando no le pueden decir a usted, cuando no le pueden decir que ese mensaje es incorrecto, que no es verdad, que es mentira, porque no se lo pueden decir, porque no, o sea, porque sí es verdad, y no lo pueden contradecir con la Biblia, entonces le llaman a uno rebelde, le llaman disidente y le llaman muchas cosas, pero al final de cuentas me convencí por la Biblia y aquí estoy. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la libertad, mi hermano y hermana, es lo que necesitamos, es lo que queremos, es lo que tenemos que valorar, la verdad, la palabra de Dios. Y por esta verdad, mi hermano y hermana, la santa palabra de Dios, la verdad inspirada por Dios, muchas, pero muchas miles de personas, más bien decir millones de personas murieron. Y hoy en día, la Biblia está en todas las casas, pero no la leemos, no la escudriñamos, preferimos ir el domingo a la iglesia y que nos prediquen, pero yo por mí mismo no estudio la verdad. Y es necesario, mi hermano, que estudiemos la verdad. Usted puede escucharme hoy y puede parecerle que lo que yo predico está correcto, pero usted tiene que estudiarlo por sí mismo para que usted pueda afirmarse en esa verdad. No porque lo dice otra persona, sino porque lo dice la palabra de Dios. Con estas palabras, mi hermano y hermana, quiero elevar una oración al cielo para que sea Él el que nos guíe, Jesucristo mismo, y que el Espíritu Santo esté en cada persona. Si usted me puede acompañar, le voy a pedir que lo haga. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, Señor, por el privilegio, Señor, de poder estar acá, Señor, en esta estación Radio Costa Rica, pudiendo predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos da sabiduría, Señor, pero te pedimos que nos dé también claridad para poder explicar un mensaje y que quede claro en la mente de cada persona. Que tu Espíritu Santo esté en cada uno de ellos, Señor, de los oyentes, de los televidentes, Señor, para que ellos también puedan escudriñar por sí mismos para saber si es correcto lo que estamos estudiando. Que pueda ser una verdad, no solo mi verdad, sino la verdad de cada uno individualmente, cada hermano y cada hermana. Te pido, Señor, por este grupo, Señor, que se levanta a predicar el mensaje, el remanente adventista, Señor, por cada uno de los predicadores, el hermano Alfredo, el hermano Freddy, el hermano Abel, el hermano Carlos, Señor, que tú puedas bendecirnos y ayudarnos, Señor, a decir la verdad, pero con amor. Verdad con amor, como tú la predicaste también cuando estuviste aquí en la tierra hace tantos años, Señor, 2000 años. Te pedimos, Señor, también por tu iglesia, porque en toda época, Señor, de la historia de la humanidad, tú has tenido una iglesia, no 2, no 3, no 4, no 5, no más, sino una iglesia. Y el último tiempo en que estamos, el tiempo del fin, no es la excepción. Hoy en día tú tienes una iglesia que tú has levantado, una iglesia de la cual vamos a hablar la próxima semana. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta iglesia, Señor. Cada líder, cada pastor, cada anciano, cada miembro, Señor. Y que podamos, Señor, cada uno de nosotros hacer la obra a la que tú nos llamaste. Esa no es la obra de solamente los líderes, es la obra de cada persona. Bendícenos y guíanos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. El tema, mi hermano y hermana, para esta ocasión, la iglesia de Filadelfia, la sexta de las 7 iglesias
que nos habla el libro de Apocalipsis. Esperamos terminar hoy con la sexta iglesia para la próxima semana entrar de lleno a la séptima y última de las 7 iglesias. Por eso son 7 iglesias. Importante, la semana pasada vimos aspectos importantes sobre esta, la última de las iglesias, o más bien la penúltima de las iglesias, la séptima de las iglesias. Vimos que esta iglesia da inicio en el año 1798 y se extiende hasta el año 1844. Se llama el tiempo del gran despertar o el periodo del despertar religioso, donde la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo fue predicado en todo el mundo, principalmente en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica. En los Estados Unidos de Norteamérica fue predicada principalmente por Guillermo Miller, una persona que Dios usó. No era un teólogo, no era un líder religioso, no era un pastor, era un agricultor que había ido a la guerra también, había sido soldado, y él fue el que Dios lo pudo usar para poderle enseñar a través de la palabra los eventos que iban a acontecer. Guillermo Miller inicia la predicación después de muchos años de estudio, inicia y da su primer sermón en el año 1831. Ahí da su primer sermón, que era y hablaba sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo en los Estados Unidos estaba compuesto, hablando religiosamente, de iglesias protestantes. Estas iglesias protestantes en los Estados Unidos nacieron después de la persecución que se dio en Europa durante los 1260 años del 538 hasta 1798. La persecución por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Papal, perseguía a las personas, y el que no hacía lo que ellos decían era perseguido. De ahí muchas personas, cuando se conoce el Nuevo Mundo, en este caso América, entonces deciden huir de esta persecución para poder servir, obedecer a Dios según su conciencia y según lo que ellos creían que estaba correcto, no según como lo decía una persona, un líder, sino como ellos creían que estaba correcto. Se forma este país, los Estados Unidos de Norteamérica. El día de la independencia fue el año 1776. Entonces, cuando se forma este país se forma por muchas iglesias protestantes. Entre estas iglesias protestantes que estaban en Estados Unidos, de hecho, no era un país católico, no era un país tampoco que tuviera rey. Era un país republicano en este caso, y sin embargo entre las iglesias protestantes que estaban en este país estaban la luterana, episcopales, bautista, metodistas, anglicanas y muchas iglesias más. Estas iglesias se levantan, las personas forman parte de unas u otras iglesias. De hecho, Guillermo Miller era bautista, él era de la iglesia bautista, era miembro de la iglesia bautista. Entonces estas iglesias en el tiempo cuando empiezan, en sus inicios, son iglesias fervorosas que vienen huyendo, pero después con el tiempo no hay persecución, hay tranquilidad, y comienza una iglesia a decaer en la consagración, a decaer en la comunión con Dios, y comienza a ser una iglesia de formas, una iglesia que no tenía una verdadera experiencia cristiana, una experiencia profunda. Por eso Dios decide enviar personas en todo el mundo, en Estados Unidos, a Guillermo Miller, y personas que también se unieron a él para poder predicar el mensaje de la segunda venida y para que la gente pudiera dejar su estado de tibieza para poder consagrarse realmente y estar preparado para un tiempo de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Guillermo Miller quería no era hacer iglesias, no era tampoco sacar personas de las iglesias, no hacer un partido religioso ni una secta religiosa, sino predicarle al mundo para que el mundo pudiera conocer sobre la venida de Jesucristo en este caso, y para que pudieran vivir una vida de esperanza y de consagración real, que tuvieran realmente una experiencia cristiana. Ese era el mensaje y lo que Guillermo Miller quería de las personas. Dice una experiencia escrita de Guillermo Miller, que dice él escribe, en lo que él escribió, Apología, dice esta cita: en todas mis labores, habla Miller, nunca abrigué el deseo ni el pensamiento de fomentar interés distinto del de las denominaciones existentes, ni favorecer a una a expensas de otra. Pensé en ser útil para todas. Guillermo Miller quería predicar y quería que en todas las iglesias hubiera un avivamiento espiritual, en cada iglesia,
No que las personas salieran de las iglesias, sino que cada iglesia se pudiera levantar espiritualmente de como estaban. Dice, suponiendo que todos los cristianos se regocijarían o se alegrarían en la perspectiva de la venida de Jesucristo, y que aquellos que no pudieran ver las cosas como yo, no dejarían por eso de amar a los que aceptaran esta doctrina. No me figuré, dice Miller, que habría jamás necesidad de tener reuniones distintas. Porque un tiempo fueron aceptados, después no eran aceptados, tuvieron que hacer reuniones en otros lugares, aparte, alquilar locales, hacer carpas. Dice, mi objeto era el deseo de convertir almas a Dios, de denunciar, más bien de anunciar al mundo el juicio venidero e inducir a mis semejantes a que hicieran la preparación de corazón que les permitiera ir en paz al encuentro con Dios. Esa era la actitud de Guillermo Miller. No era hacer nuevas iglesias, era predicar un mensaje para que la gente realmente se pudiera convertir a Dios. Y hermano y hermana, es interesante cómo hoy en día, en tantas iglesias que hay, se vive el mismo espíritu que estaba en que estaba en el tiempo de Guillermo Miller. Las iglesias están llenas, muchas iglesias, muchas personas, pero falta de consagración, falta de entrega. Somos cristianos un día a la semana, unas horas a la semana, y el resto somos mundanos. O sea, no ha habido un cambio, no hay un cambio en la persona en ese tiempo. Decimos, queremos llevar el nombre de Cristo al llamarnos cristianos, pero no vivimos como Cristo, no hablamos como Cristo, no caminamos como Cristo, no comemos como Cristo, no trabajamos como Cristo. Somos cristianos de palabra, pero nada más. Entonces, en el tiempo Miller pasa lo mismo que está pasando hoy en día. O sea, la historia se vuelve a repetir. Entonces, por la necesidad, Dios manda a Miller para que anuncien la segunda venida de Jesucristo. Ahora, cuando él está anunciando esto, en las iglesias al principio se mira con simpatía la predicación de Miller. Pero después los pastores mismos se niegan o niegan a sus miembros a aceptar estos mensajes. Entonces hacen una pared entre los miembros y el mensaje que se está predicando conforme a la Biblia, y le niegan a los miembros a ir a las reuniones, no los dejan ir, inclusive les impiden que puedan hablar de lo que están aprendiendo en la misma iglesia. Se le niega el derecho que tenían de investigar las profecías y de estudiar la Biblia por sí sola. La interpretación bíblica ahora no la querían que ellos la buscaran por sí mismos en la Biblia, sino que la querían dar los mismos pastores y dirigentes. Y los pastores y dirigentes decían qué significaba y qué era tal cosa. Entonces, muchos miembros no aceptaban esas cosas. Querían permanecer en la iglesia, querían seguir donde tenían sus amigos, donde tenían sus seres queridos, las personas que amaban, las personas que tal vez desde niños se habían criado con ellos en esa misma iglesia. Pero al ver que les era impedido estudiar la Biblia por sí mismos, al ver que se les contradecía, pero no con la Biblia, al ver que no eran guiados por un escrito está, entonces muchos decidieron separarse de las iglesias. Eso sucedió en ese tiempo, pero muchos también fueron expulsados de las iglesias. Metodistas expulsados, bautistas expulsados, luteranos expulsados. ¿Por qué? Porque estaban estudiando la Biblia tal y como era y estaban aceptando un mensaje que Dios había enviado para ese tiempo. Lo mismo, mi hermano y hermana, sucede también en este tiempo. Cuando usted estudia la Biblia por sí solo y se da cuenta y hace preguntas y pregunta ¿por qué esto y por qué la iglesia cree esto? Si la Biblia dice esto, usted comienza a tener problemas. Me pasó a mí, le va a pasar a usted si usted lo hace, y le ha pasado a muchas personas. En el verano de 1844 ya habían 50,000 personas, 50,000 que habían aceptado este mensaje y que se habían separado de las iglesias que estaban en este tiempo, las iglesias protestantes en este tiempo. Ahora, ¿en qué se basaba la predicación de Guillermo Miller? Guillermo Miller predicaba la segunda venida de Jesucristo. Lo interesante era que predicaba la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para el año 1844. O sea, Guillermo Miller le puso fecha, 1844. Ahora bien, ¿cómo llega Guillermo Miller a esta fecha? Cuando él estudia la Biblia, recuerde que la semana pasada hablamos de que él comenzó a estudiar la Biblia versículo por versículo, empezando desde Génesis y siguiendo. Mientras no comprendía un versículo bien, no pasaba de ahí. Pero llegó el tiempo en que llegó a estudiar Daniel. Cuando llegó a Daniel, estudia el capítulo 1, capítulo 2. El capítulo 2 nos habla de la historia profética de las naciones. Y dice, mira cómo se cumplió todo esto.
capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7 y llega el capítulo 8. El capítulo 8 nos habla también de la historia profética, pero llegamos al versículo 14 que dice, y él dijo, Daniel capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, días completos, hasta 2300 días completos o tardes y mañanas, que es lo mismo, y luego el santuario será purificado. Jerome Miller estudia y lee este versículo y él se queda pensando y analizando y dice, bueno, si todas las profecías se han cumplido y han llegado su tiempo, esta profecía también se tiene que cumplir. Aquí nos está hablando la palabra de Dios, inspirada por Dios, de un evento profético que dice hasta 2300 años, tardes y mañanas. Recuerde que en profecía el día es año, entonces dice hasta 2300 días. Día por año te lo he dado, dice Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Eso ya lo vimos en un estudio anterior. Si quiere estudiar, oír ese estudio, que es más profundo todavía, busque el estudio que dice Will Chavarría, Daniel capítulo, más bien las profecías de Daniel, así se llama. YouTube, busca las profecías de Daniel, Will Chavarría, ahí va a poder encontrar este estudio. Pero aquí estamos pasando por encimita, sin embargo, sabemos que un año en profecía, un día en profecía es un año. Cuando Guillermo Miller lee que dice hasta 2300 días, dice, bueno, esa es una profecía. O sea, que hay una profecía que empieza en X día y termina en X día, que tiene una duración de 2300 años, y luego cuando terminen esos 2300 años, dice, el santuario será purificado. Entonces Guillermo Miller dice, bueno, necesito entender esto. Y él sigue estudiando, leyendo, pero cuando lee el versículo, todo el capítulo 8 lo lee. En el capítulo 8, el ángel Gabriel se le aparece y le dice a Guillermo Miller, le explica la visión. Porque recuerden que el capítulo 8 se compone de una visión y la explicación de la visión. Ahora, en este caso Daniel tiene la visión. El ángel Gabriel le explica a Daniel la visión. Cuando le explica la visión, llega el versículo 26 y dice, el versículo 26 y 27 son los últimos versículos de Daniel capítulo 8. Dice, la visión de las tardes y mañanas que has referido es verdadera. Tú guarda la visión, le dice el ángel a Daniel, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado. Estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado, dice Daniel, a causa de la visión y no la entendía. Pero el ángel ya le había explicado la visión. Entonces, ¿cómo dice aquí Daniel que a causa de la visión y no la entendía? Es simple, mi hermano y hermana, porque el ángel Gabriel le explica parte de la visión, casi toda la visión, pero la parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas o días completos no se la explica. Entonces Guillermo Miller, al ver que no hay explicación de esto, entonces dice, bueno, voy a seguir leyendo a ver qué pasó. Y lee el capítulo 9. El capítulo 9 de Daniel no hay visión, no hay sueño. Empieza con una oración de Daniel. Cuando Daniel está orando, después de esto, se le aparece el ángel Gabriel y le viene a enseñar, a explicar la visión. Ahora, ¿cuál visión le viene a explicar? En el capítulo 9, el ángel Gabriel a Daniel, si no había visión. La última visión fue el capítulo 8. Por tanto, sabemos que lo que le viene a explicar es la parte que no le había explicado en el capítulo 8, o sea, la visión de las tardes y mañanas de los 2300 años. Daniel capítulo 9, versículo 21, que ya lo vimos a fondo en las profecías de Daniel, nos dice, Daniel 9, 21, explicando la visión, dice, aún estaba hablando en oración, dice Daniel, cuando el varón Gabriel, quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde, me hizo entender y habló conmigo, dice, me hizo entender, ¿qué le hizo entender? Y le dice, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio tu ruego fue dada la orden y he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿De cuál visión está hablando? Aquí no hay visión. Está hablando de la visión de Daniel capítulo 8, de las tardes y mañanas. Dice, entiende la visión. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Dice 70 semanas. Ahora, 70 semanas, 70 por 7 son 490 días, que proféticamente son 490 años. O sea, lo que está diciendo aquí es 490 años están separados, determinados, descontados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. ¿Sabes pues si entiende? Le dice. O sea, le dice, hay 70 semanas,
490 años en este caso, que están determinados sobre tu pueblo para Israel. Y dice, versículo 25, sabe pues, entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, y usted puede leer ahí, 7 semanas, 62 semanas, después de una semana. Lo que está hablando aquí, mi hermano y hermana, es que nos está dando un inicio de una profecía. Ahora, aquí nos está hablando, 70 semanas están descontadas, determinadas, separadas. ¿Por qué? Porque está hablando de la visión de Daniel capítulo 8, de las tardes y mañanas, de los 2300 años. O sea que esos 2300 años los está dividiendo en 2 partes. Una parte, la primera parte, es para el pueblo de Israel, donde Jesucristo viene a la tierra también en esa parte, como hombre, donde Él es ungido, donde Él muere también. 70 semanas, o sea 490 años. O sea, de la profecía, en otras palabras, de los 2300 años, 490 años están descontados, determinados, separados de esa profecía. O sea, que las 2 profecías inician en el mismo tiempo. ¿Cuál tiempo? La salida y orden de restaurar y edificar Jerusalén. Pero la primera parte es para el pueblo de Israel y la segunda parte para los gentiles. Ahora, la primera parte son 490 años. Eso, orden de la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén, empieza, como vimos hace algunos tiempos, en el año 457 a.C., el decreto dado por Artajerjes, 457. Si a 457 le suma 490 años, llega al año 34. Ahí se cumple la primera parte, que es para el pueblo de Israel. Ahora, si a 2300 años le quita 490, quedan 1810 años. Y el año 34 le suma 1810 años, llegaría a 1844. O sea que la fecha está correcta. La fecha en la cual termina la profecía de los 2300 años es en el año 1844. Ahora, cuando Guillermo Miller predica esto, dice, bueno, él me dijo, Daniel 8:14, hasta 2300 años, 2300 días completos. Luego, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasaría en el año 1844 cuando termina este periodo profético? Dice, luego el santuario será purificado. Ahora, ¿qué pensaba Guillermo Miller? Él pensaba que el santuario era la tierra. Y eso pensaba él, ¿por qué? Porque eso es lo que había heredado de la gente con la que él se rodeaba. La gente en el tiempo que profesaba el cristianismo. Eso es lo que creían. Por tanto, él también pensaba que la tierra en este caso que el santuario era la tierra. Cuando dice el santuario será purificado. Por eso él dice, bueno, entonces Jesucristo viene a la tierra en 1844. Después del canto, mi hermano y hermana, vamos a seguir con el estudio. Pero antes, decirles primeramente que somos el Remanente Adventista, un grupo de hermanos que estamos unidos para predicar una verdad presente para este tiempo, una verdad que no se predica realmente, que poca gente la enseña, que usted debe aprovecharla, mi hermano, al 100%, tomar su Biblia, tomar un cuaderno, tomar un lápiz, apuntar, anotar, estudiar, reestudiar, ver los videos, buscarlo. Los videos los puede ver en YouTube. En YouTube estamos con el nombre El Remanente Adventista CR. Ahí usted pone solamente estas palabras, Remanente Adventista CR, y puede encontrar nuestros videos, 400 videos, mi hermano, allá en YouTube, donde usted puede escuchar uno por uno. Puede irlo escuchando, apuntando, y va a aprender muchas cosas. También puede buscarnos en Facebook bajo el nombre igual, El Remanente Adventista CR. Ahí puede darle me gusta y puede poner preguntas o alguna cosa que usted quiera escribir ahí, la puede hacer, y puede también buscar nuestros videos acá. Estamos en Radio Costa Rica, importante. Radio Costa Rica es la emisora que nos ha abierto las puertas. Radio Costa Rica se encuentra en la frecuencia 930 AM. Estamos de lunes a viernes. De lunes a viernes. El caso mío, por lo menos, estoy todos los jueves de 8 de la mañana a 9 de la mañana, pero todos los hermanos estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana. También estamos en Canal 19. En Canal 19 estamos de 7 de la noche hasta las 10 de la noche. 3 horas de programas importantes para su vida espiritual. Ahí nos puede ver de lunes a domingo. ¿Qué hora? De 7 a 10 de la noche. En este caso más bien, de domingo a sábado. Nos puede encontrar en Canal 19. Recordarles también que tenemos un teléfono, el teléfono 8314-7619, repito, 8314-7619 para los que no nos ven en pantalla. Ahí puede hacer pedidos de oración, sea por alguna necesidad de trabajo, económica, salud,
algo que usted desee que oremos por usted, usted puede llamar, el hermano Carlos le va a estar atendiendo y podemos orar por usted. También puede buscarnos en directo en la dirección de internet www.radiocr.net. Ahí nos puede ver en directo. En directo nos puede ver por esa dirección www.radiocr.net. Nos puede ver por Facebook también en directo, o nos puede escuchar por Radio Costa Rica a las 8 de la mañana de lunes a viernes en directo. En diferido estamos en Canal 19, en diferido. Entonces también puede ver los programas de nosotros por YouTube. Ahora bien, mi hermano y hermana, acordarles también que estamos regalando una serie de folletos, obsequiando folletos importantes para su crecimiento espiritual, donde usted puede tener el folleto y puede estudiarlo poquito a poquito. Vea, usted se monta en el bus con un folletico de estos y casi que en la ida y en la avenida ya lo leyó. O sea, es facilito de leer, fácil de entender. El primero de estos folletos se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? Importante, mi hermano, que usted pueda entender este folleto. Voy con los títulos porque no me queda mucho tiempo. El segundo de los folletos se llama La Segunda Venida de Nuestro Señor Jesucristo. Otro hecho importante porque ya se acerca la Segunda Venida y nos quieren engañar con eventos que no son la Segunda Venida, como el rapto de la iglesia, un evento que es erróneo, que no es verdad. Tercero, el milenio y la segunda muerte. Cuarto de los folletos, el verdadero infierno, importante que pueda saber sobre esto. El quinto de los folletos, la ley de Dios, la ley que se dice que fue abolida cuando nunca ha sido abolida. Leímos al principio que son fieles los mandamientos y son verdad. El quinto de los folletos, el sábado en la Biblia, cuando hoy en día la mayoría de iglesias, y usted lo sabe, guardan el domingo como día del Señor, cuando la Biblia nunca dice en ningún lugar que sea el domingo. La Biblia dice, acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. Por eso Dios levanta un pueblo para que pueda aplicar esto. El séptimo de los folletos, el sueño del rey Nabucodonosor, la historia profética de las naciones, al igual que el octavo de los folletos, que se llama Las 4 veces de Daniel capítulo 7, el noveno de los folletos, el cuerno pequeño, o quién es el cuerno pequeño. Importante ese folleto, mi hermano y hermana, usted tiene que estudiarlo. Y el décimo de los folletos, también importante, qué está ocurriendo en el cielo en estos momentos. Hay un santuario en el cielo que se llama el santuario celestial. De él nos habla Hebreos, principalmente el capítulo 8. Ahí está el santuario. Lo mismo que sucedía en la tierra sucede en el cielo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote allá en el cielo. ¿Qué está sucediendo? Usted puede saberlo por medio de este folleto. Después del canto, seguimos con el tema. Dame la Biblia, reluciente estrella, norte del Auca en tormentoso mar. Nunca al nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causeme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa
el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, rumbo al sepulcro su esplendor alzar. Sobre el portal destáquense las puertas, fulgidas venas célicas rodar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Recordarles también, ahora que estamos escuchando el canto de la Biblia, es importante poder estudiar la Biblia. Pero para poder estudiar la Biblia, mi querido hermano y mi querida hermana, también es necesario tener una buena Biblia. Porque es importante. Lamentablemente hoy en día hay muchas Biblias, pero muchas Biblias han sido revisadas y revisadas y revisadas y han habido cambios. Hay Biblias en las cuales tal vez usted puede buscar información y puede saber, o tal vez después podemos dar un tema con respecto a esto, que hasta versículos completos le han quitado, versículos completos, y palabras importantes en un texto han sido quitadas de algunas Biblias, las Biblias modernas. Entonces, mientras más antigua la Biblia, es mejor la Biblia. Mientras más antigua. El problema de la Biblia más antigua es que el idioma o las frases que se usan son un poco complicadas para nosotros. Por eso estamos ofreciendo esta Biblia ahora acá al Remanente Adventista. Esta Biblia es una Biblia de estudio, la que usted puede ver aquí en la pizarra, en el televisión. El que no lo puede ver, se lo digo también por radio, estamos ofreciendo una Biblia de estudio. Esa Biblia de estudio es una Biblia importante que usted puede tener. Esa Biblia es Reina Valera. La Reina Valera es una buena versión. Sin embargo, esta Reina Valera viene traducida directamente de la 1903, o sea, de la versión 1903. Se brinca un montón de versiones que han pasado por ahí y va directamente del 1903. Ahora, esta Biblia, aparte que es traducida directamente del 1903, es traída a nuestro idioma, a nuestra manera de hablar hoy en día, pero directamente del 1903. Aparte de eso, viene con referencias del espíritu de profecía, que es importante. Viene con diccionario bíblico. Si usted es adventista este séptimo día, mi hermano y hermana, esa Biblia es muy importante para usted. Esa Biblia usted debería tenerla en su casa para sus estudios personales. Si no lo es, también es importante porque le va a ayudar bastante. Pero esta Biblia viene con diccionario, viene con 30 estudios, viene con referencias, viene con concordancia y viene con muchas ayudas para cada uno de nosotros. Viene hasta con diccionario, traducida en 1903 y con referencias del espíritu de profecía. Es importante que usted la pueda adquirir. Si quiere adquirirla, mi hermano, puede llamarme al teléfono 7161-5194, es mi teléfono. Mi nombre es Will Chavarría, me llama al 7161-5194 y con mucho gusto estaremos hablando del costo de esta Biblia, porque estas Biblias fueron traídas de Estados Unidos y las estamos vendiendo realmente a precio de costo. No nos estamos ganando ni un solo 5, mi hermano y hermana, sino que queremos que usted pueda adquirirla para que usted pueda beneficiarse de ella, pero la estamos vendiendo a precio de costo realmente lo que nos costó esta Biblia. Seguimos con el tema, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos hablando, o más bien terminamos de hablar, por qué fueron 2300 tardes y mañanas, o sea, años que empezaron en el año 457 y terminan en el año 1844. Desde ahí se extiende el inicio y el fin de esto. Ahora bien, este tema, como dije, está en un tema que se llama Daniel las profecías de Daniel, disculpe. Las profecías de Daniel. Pone Will Chavarría las profecías de Daniel, ahí se encuentra este tema ya bien explicado hasta con pizarra. Sin embargo, aquí estamos dándolo más por encimita. Esa profecía termina en 1844, está correcta. Sin embargo, dice Daniel 8:14, luego el santuario será purificado. Lo que creía Guillermo Miller y las personas que estaban con él, los que habían aceptado el mensaje, era que lo que era purificado era la tierra. Entonces, ¿qué pasó? En 1844, 50,000 personas estaban esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Habían dejado los trabajos, habían dejado las tierras, habían dejado todo. ¿Y qué pasó? No vino el Señor Jesucristo. Entonces muchos dijeron, ¿qué pasó que no vino el Señor Jesucristo? Si la fecha se cumplió. Revisaron y todo estaba correcto. Pero ¿qué era lo que estaba mal aquí? Aquí lo que estaba incorrecto era el santuario será purificado, porque el santuario no se refería a la tierra. Ahora, ¿qué es el santuario entonces? ¿Y qué es la purificación del santuario? Ahora,
Cuando leemos la palabra el santuario, nos acordamos del tiempo de Moisés cuando hacen un santuario. Éxodo capítulo 25, versículo 8 nos dice: harán un santuario para mí, le dice Dios a Moisés, y habitaré en medio de ellos, conforme al modelo que te muestre en el monte, el diseño del tabernáculo y todos los utensilios. O sea, en otras palabras, Dios le muestra un modelo a Moisés para que haga un santuario conforme a ese modelo. ¿Cuál modelo? El verdadero tabernáculo que está en el cielo. O sea, antes de que Moisés hiciera el tabernáculo, el santuario aquí en la tierra, ya existía, ya estaba el santuario en el cielo, el santuario celestial. Hay un santuario terrenal y hay un santuario celestial. De esto nos habla Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos 8.1 nos dice, y ponga atención: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario. ¿De cuál santuario? De aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, Jesucristo es ministro del santuario, pero el santuario terrenal no existe ya. Ese fue destruido en el año 70 por las huestes romanas, en el tiempo del general Tito. Ahora ya no existe. Entonces, ¿de dónde es ministro Jesucristo y es sumo sacerdote? Del santuario celestial. De hecho, ahora bien, el santuario terrenal, como usted tal vez ha escuchado por ahí en alguna ocasión, se dividía en tres partes: el atrio, que es el patio donde estaba el altar del holocausto o el altar de bronce, estaba el lavacro; después el segundo departamento, en este caso la tienda, donde estaba el lugar santo, y después el lugar santísimo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, estaba el altar de oro, el altar de las oraciones, y estaba el candelabro de oro. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Esos eran los tres departamentos. Cuando una persona pecaba, mi querido hermano y mi querida hermano, cuando una persona pecaba, entonces iba al patio con su corderito. Él ponía la mano sobre el cordero, simbólicamente transfería los pecados de él al cordero. Ahora el cordero moría en lugar de él, símbolo de Jesucristo. La sangre era llevada hacia el santuario, hacia el lugar santo. Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahí era esparcida la sangre, ahí se tiraba la sangre, ahí se ponía la sangre, y la sangre permanecía ahí. Todos los días había un servicio que se llamaba el servicio diario, donde se hacía un sacrificio matutino a las 9 de la mañana y un sacrificio vespertino. Pero un día al año había un sacrificio anual, se llamaba el día de la expiación, que se hacía una vez al año. Ese servicio anual lo que hacía era que llamaba al pueblo para que antes del servicio se arrepintieran de sus pecados. El que no se arrepentía de sus pecados durante el servicio anual era borrado de los libros, era echado, era desheredado. Los que sí se arrepentían permanecían en Israel. Eso era una investigación de nombres, lo que se hacía una vez al año. Eso exactamente es lo que se hace en el día de expiación. En 1844 Jesucristo no entró, o más bien no vino a la tierra. Nos dice Daniel, y voy a buscar Daniel capítulo 7, un momentito. Capítulo 7, versículo 9 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. El anciano de días se sentó, hablando del Padre, cuya vestidura era blanca como la nieve, el cabello de la cabeza como lana limpia. Su trono era como llama de fuego y las ruedas de fuego ardiente. Y comienza a hablar, dice: un río de fuego procedía, salían delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando él se sienta, dice que los libros, ¿cuáles libros? El libro de la vida, el libro de las memorias, el libro de los pecados. Dice que los libros fueron abiertos. ¿Por qué? Porque las personas están muertas. O sea, todos los que han muerto a través de la historia de la humanidad están muertos. Entonces sus nombres son vistos en el cielo por medio de los libros. Antes de que Jesucristo venga a la tierra, ya los nombres de las personas tienen que haber sido vistos, tienen que haber sido investigados, tienen que haber sido analizados, tienen que haber sido dejados o borrados. Porque cuando Jesucristo venga, ya el juicio se dio. El versículo 13 dice: miraba yo en visión de noche, y aquí en la nube del cielo uno como hijo del hombre, Jesucristo. Dice, y llegó al anciano de días. Cuando dice llegó al anciano de días, en ese tiempo se tomaba como que vino a la tierra. Aquí no habla de la segunda venida de Jesucristo. Aquí habla de que el Hijo del Hombre, Jesucristo, viene al anciano de días. Esto está hablando de 1844, cuando dice el santuario será purificado. Cuando Jesucristo no viene a la tierra, sino que va hacia el anciano de días. En ese momento inicia el juicio investigador. Eso es lo que empieza en ese tiempo. O sea,
Lo que pasó en 1844 fue una equivocación no de fecha, porque la fecha estaba correcta. Empieza en el año 457 y termina en el año 1844. Lo que sucede ahí es que el error de Guillermo Miller estuvo no en la fecha, sino en el evento. ¿Cuál era el evento? Él decía que la segunda venida de Jesucristo. Pero el evento real era que Jesucristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Ahora bien, importante, porque quiero que me dé el tiempo, cuando ellos esperaron la venida de Jesucristo, lo que pasó fue un gran chasco. Eso se conoce como el gran chasco. La profecía de los 2300 años o tardes y mañanas se divide en dos partes. Las primeras 490 años, 70 semanas, para el pueblo de Israel. El segundo tiempo, 1810 años, para los gentiles, para nuestro tiempo. Ahora, la primera parte, al igual que la segunda parte, también tuvo un chasco en el tiempo de Jesucristo. Esa profecía termina en el año 34, pero vea lo que nos dice Lucas capítulo 24 y versículo 13, hablando de la primera parte de la profecía, que también termina con un chasco. Dice, Lucas 24:13 dice, he aquí, dos de ellos, hablando de discípulos de Jesús, después de la muerte de Jesucristo, iban el mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido de la muerte de Jesucristo. Sucedió que mientras hablaban entre sí y discutían, hablando de la muerte de Jesucristo, aquel que se decía profeta, que creíamos que era el Hijo de Dios, el Cristo, pero murió, lo crucificaron. Dice que hablaban entre sí, dice que Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos. Iban dos caminando, ya no son dos, ahora son tres caminando. Se acerca a ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Iban los dos discípulos, iba Jesucristo con ellos, pero ellos no sabían que era Jesús. Dice que les dice Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella ha acontecido en los días? Entonces les dijo Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Que fue qué? Varón profeta, ya no era el Cristo, ahora era varón profeta. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo le entregaron a los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es el tercer día que ha acontecido y no ha sucedido. Usted puede saber el resto de la historia, pero para los discípulos de Jesús eso fue un gran chasco. Esperaban que Él fuera coronado como rey, que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud, de la opresión del Imperio Romano. Pero no sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo crucificaron y lo mataron más bien. Y ellos estaban escondidos y hablaban y decía, este profeta. Sin embargo, el evento no era que Jesucristo iba a ser coronado como rey de Israel y los iba a liberar de la opresión. Aquí está hablando de la primera venida, no de la segunda venida. En la segunda venida sí viene como rey de reyes. Sin embargo, ellos se chasquearon. ¿Por qué? Porque no ocurrió lo que ellos pensaban que iba a ocurrir. Sin embargo, Jesucristo resucitó de entre los muertos y les pudo explicar por medio de las escrituras. Lo podemos ver, pero no lo vamos a leer porque ya usted conoce esas cosas y nos queda poco tiempo. Pero por medio de las escrituras pueden ver ellos lo que realmente estaba pasando. Y dice que Jesucristo les enseña. Quiero leer un momentito porque no quiero perderme esto. Dice, vamos a ver. Dice que Jesucristo le muestra por medio de las escrituras. Ok, aquí estoy. Versículo 30 dice, aconteció que estando ellos sentados en la mesa, tomó pan y los bendijo y lo partió y les dijo. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Jesucristo les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras. Así lo mismo pasa en el tiempo de Guillermo Miller. Ellos no estaban equivocados, repito, conforme a la fecha. Porque en 1844 sí aconteció un evento. Ese evento fue que Jesucristo pasa del lugar santo, donde está desde la resurrección de Él, que ascendió al cielo 40 días después, hasta 1844. Y en 1844 pasa a la segunda parte, al departamento, al lugar santísimo, para comenzar la investigación de los nombres, lo que llamamos el día de expiación o el juicio investigador.
La próxima semana, mi hermano y hermana, me queda bastante lamentablemente, para poder enseñar en esta parte, pero queremos hablar la próxima semana de la última de las 7 iglesias. Después del gran chasco de 1844, ellos estudian, algunos, no todos. Algunos se separaron, algunos dejaron de estudiar, otros siguieron poniendo fechas y muchas cosas, pero un grupo siguió estudiando para que la Biblia misma les dijera, les enseñara, les explicara qué era lo que había sucedido. Se dieron cuenta de que lo que había pasado realmente era que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo y que iniciaba el juicio investigador, donde los nombres de cada persona que ha muerto, desde el primer muerto en la humanidad hasta el último, son investigados y terminando por los vivos. Después de este chasco, que está profetizado, y lo voy a leer en Apocalipsis capítulo, vamos a ver, capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10 ya había profetizado esto. Vea lo que nos dice. Vi descender del cielo, 10:1, a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza y sobre su rostro que era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, dice acá, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cuando dice que tenía en su mano un librito abierto, está hablando del libro de Daniel, que estudia Guillermo Miller y los que con él están en ese tiempo. Está profetizando acerca de esto, escrito hace 2000 años, 1900 años. Dice que pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, está hablando de un evento mundial. Pero, para no durar mucho, el versículo 8 nos dice: la voz que oí del cielo habló conmigo y dijo: ve y toma el librito. ¿Cuál librito? El libro de Daniel, que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel. Está hablando del tiempo de 1831, cuando comienza la predicación del gran despertar de la iglesia de Filadelfia. Fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma ¿qué? El librito, cómelo es, estúdialo, escudriñalo, y amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Dice que amargará el vientre, ¿por qué? Por el gran chasco que iba a suceder. Jesucristo sabía que iba a suceder un chasco, sin embargo él lo permitió para poder ver cuáles eran las personas que iban a estudiar por la Biblia, en qué estaba el error y cuáles no. Dice: te amargará el vientre, el chasco, pero en tu boca será dulce como la miel, porque les iba a gustar lo que estaban aprendiendo. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, dice, lo estudié, lo escudriñé, dice, y en la boca era dulce como la miel, porque les gustaba lo que estaban aprendiendo, y lo comenzaron a predicar y predicar. Dejaron todas las cosas que tenían para poder dedicarse a la predicación, pero cuando lo he comido, amargó mi vientre. Pero después de que amargó mi vientre, el versículo 11 nos profetiza sobre la séptima de las 7 iglesias. Dice: y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahí, mi hermano y hermana, en el versículo 11, capítulo 10 de Apocalipsis, nace la última de las iglesias. Dios, en el tiempo del fin, levanta una iglesia. Y como lo dije al principio en la oración, Dios no tiene 2, 3, 4, 5, no. Dios tiene una iglesia. Tiene usted, mi hermano y hermana, que estar en la seguridad que está en la iglesia que Dios ha levantado para predicar en el tiempo del fin. ¿Cómo se da cuenta usted si es la iglesia o no? ¿Cómo se da cuenta usted si la iglesia donde usted está es la iglesia que Dios ha levantado? Solamente por medio de la palabra de Dios. Por eso dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios está escrita en la palabra. Una iglesia que no tenga las doctrinas en base a la palabra de Dios no es la iglesia de Dios, aunque parezca, aunque hablen de Cristo, aunque canten, aunque dancen, aunque hagan muchas cosas. No es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios se basa en la palabra de Dios, porque es la iglesia de Dios. Si no, entonces, ¿en qué se basaría? Pero muchas iglesias dicen que el Antiguo Testamento ya no vale, y que no estudian Apocalipsis, y que muchas cosas. Pero la iglesia de Dios se basa en la palabra de Dios. La iglesia de Dios guarda los mandamientos, cree que los mandamientos están vigentes aún. No adulterarás, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás. Amarás a Dios con todo tu corazón. No adorarás imágenes. El día sábado, eso está en la palabra de Dios. Si usted está en una iglesia que no tiene esas características, la próxima semana vamos a ver cuál es la verdadera iglesia, porque Dios tiene una verdadera iglesia. Y en Costa Rica hay iglesias que predican la verdad,
y que guardan el día del Señor. Una iglesia. Iglesias, hablando de edificios, pero es una iglesia. Y es importante que usted pueda hacer decisiones, tomar decisiones y poder salir de las iglesias que predican una falsa doctrina y unirse al pueblo de Dios en el tiempo del fin, porque Dios en el tiempo del fin tiene un pueblo. Que Dios me le bendiga, mi hermano y hermana. La próxima semana, importante tema: la iglesia de Laodicea, la última iglesia que Dios levanta para predicar un mensaje al mundo. Bendiciones a todos.